Este es un punto estratégico donde consideramos oportuno presentar el próximo informe y ustedes van a entender por qué. Primeramente por lo que motiva este informe. Lamentablemente dicen en los diarios y mucho más que eso, la realidad, que en la ciudad de San Francisco concretamente, en un mes de este 2018, 4 menores de 25 años perdieron sus vidas en accidentes en motos y una de las causas es no haber llevado puesto el casco. En nuestra localidad, desde hace algo menos de 10 años, pero a raíz de hechos de similares características, se ha incorporado esto como ley primero y como obligación y ahora como un sano hábito que hemos adquirido los devotenses. Tal vez después de 10 años está bueno hacer una evaluación y nadie pone en duda que esta es una asignatura que hemos aprobado. Pero no viene mal recordar por qué es importante utilizar el casco. ¿Para evitar una multa o para salvar nuestra vida? Por un lado. Por el otro lado, tenemos testimonios de gente que justamente hoy puede hacer una nota, hoy puede contar su experiencia por haber tenido oportunamente un casco en su cabeza. Un informe que hemos abordado desde distintos ámbitos. Uno es este, el otro, la parte médica, en este caso con el doctor Adrián Lucini, durante mucho tiempo, estando en el hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco, ha visto y atendido cientos de casos con traumatismos productos de accidentes de tránsito en moto. Y también la palabra del inspector Oscar Márquez, quien tiene, sin dudas, un relevamiento importante en cuanto a cómo Devoto se conduce. Vinculado al casco, algunas cosas que debemos corregir y mejorar y otras cosas que siguen siendo deudas pendientes. Sin duda que este es un tema no menor, en este caso, en lo personal, y ustedes saben por qué, a la hora de abordarlo. Esta esquina es tristemente recordada como otros tantos puntos de la localidad porque lamentablemente una persona, y aquí una persona muy joven, perdió su vida, no por un traumatismo de cráneo, sí por un traumatismo de tórax, pero a raíz justamente de un hecho de tránsito. Esta estrella tiene un sentido, no es un adorno en la calle. Hoy, como en todo el país, esto es una señal de tránsito y fundamentalmente es una señal que nos invita a pensar cómo debemos conducirnos para dejar de sumar más estrellas al cielo. Vamos al informe que hemos elaborado con respecto al uso del casco en Devoto. Sí, el tema del casco es notable. Acá en Devoto, yo soy de San Francisco. En San Francisco no se cumple el tema del casco como se está cumpliendo acá en Devoto. En Devoto lo están usando bastante. Diría yo que un 99,9% están usando el casco. En los 9 años que estuve ahí en el Iturraspe siempre llegamos a tener de promedio 10 accidentados por moto por día. Es alta la tasa entre San Francisco y Frontera y es cierto, ya la realidad de San Francisco, que es un poco distinta de Devoto, casi nadie usa casco y realmente siempre la consecuencia era grave, ¿no? Siempre teníamos las camas, la mayoría de las camas de terapia estaban ocupadas con accidentes de tránsito. Tanto de esos accidentados, uno a lo mejor de 10 en el día, uno termina en terapia y pero otros son fracturados, otros están un año sin trabajar porque le pasó otra cosa y las secuelas son muy graves, ¿no? Los daños, a veces no la mortalidad, pero la secuela que queda o gente que queda discapacidad por un accidente de moto, ¿no? Adentro del pueblo. No es tan solo ponerse el casco, es abrochárselo, porque ojalá Dios quiera que nunca les pase nada a nadie, pero una frenada, un encuentro con otro vehículo, vuela el casco desabrochado y atrás del casco desabrochado vuela la cabeza también. Por eso que viene el casco, viene con su abrojo o su trabita para abrocharlos. A raíz de esta nota habíamos buscado encuestas así, decía que el 73% muere por traumatismo de cráneo. Entonces, teniendo un buen casco, esos traumatismos, seguramente ese grupo de 73% se reduciría mucho, ¿no? Y tenga aparte acá el casco también, a veces uno acá más que todo en nuestro pueblo lo usa para cumplir una ley, una reglamentación, pero también tendría que tener uno la conciencia de que sea un casco óptimo para la moto y que siempre vaya ajustado y ver que esté habilitado, o sea, cumplir varias normas para que realmente sea seguro, ¿no? El casco reglamentario el que sería es el cubierto, el completo, el que realmente
para la norma de tránsito es lo que se exige. Y a la norma de IRAN, que se aprueba, es el casco completo para andar en el ciclomotor. Si es pequeño, según la cilindrada, es lo mismo, tiene que ser casco completo. ¿Cuánta gente puede ser transportada en una moto? En realidad, los reglamentarios son 2. La verdad que son 2 y cuando hay un menor debe llevarse detrás. Siempre me jactaba ya con los de San Francisco que nosotros realmente hacemos pocas tomografías de cráneo en los accidentes por esto de que acá se cumple mucho lo del casco. Pero hemos tenido 3 o 4 últimos accidentes que los traumatismos cráneos, los problemas que hubo era que se le salía el casco en el accidente y tuvimos que llevar, gracias a Dios acá en Devoto no hubo en estos últimos nada grave, pero casi no me acuerdo si 2 o 3 de los últimos 5 casos se le había salido en el accidente el casco. Entonces, en ese caso no nos sirvió de nada el casco, ¿no? Lo llevan como para cumplir la norma, pero son o cascos muy chiquitos, abiertos y sin la seguridad de vida. Sí, tenía cerca de 16 años y me habían chocado una Ranger y había quedado mal. Y mi lesión me había quebrado el brazo, quemaduras por todos lados porque era pleno verano y la moto se me había caído arriba. Y bueno, después golpe en la cabeza, pero no porque tenía casco, así que fueron mínimas, muy leve, que podría haber sido peor. Sí, yo tuve como 10 minutos por ahí que me contaban que... No, y aparte no me acuerdo de nada, de cómo... Me acuerdo después cuando me desperté, pero en ese momento no me acordaba de nada. Como me habían dicho, había sido en el cordón, que yo tenía la cabeza contra el cordón, pero tenía el casco abrochado y todo, así que... Y tenía la moto arriba. ¿Habitualmente usás el casco como corresponde? Ahora sí, porque últimamente estoy viajando mucho en moto y me he acostumbrado a abrochármelo siempre al casco, ya se me hizo una costumbre, pero antes muy pocas veces me lo abrochaba. Tengo 2 cascos, uno que uso para acá el pueblo, que es un Suomi muy bueno, y otro que y el viejo casco había quedado todo roto, la visera rota, rayado por todos lados, que ya no sirvió más. Siempre uso casco, imposible verme sin casco. Esta es la diferencia entre llevar y no llevar un casco. La estructura de nuestra cabeza es muy parecida a la de un huevo. Resulta a veces inexplicable que algunos motoristas no existan por que en Argentina es como que, aparte de ser uno de los primeros a nivel mundial, somos uno de los pocos que se ha bajado la mortalidad en accidentes de tránsito, que hace 10 años había 22 por día, ahora hay 20, pero hace 20 años era lo mismo. O sea, en 20 años nosotros no cambiamos esas estadísticas contra otros países como España, Suecia, todos aquellos lados que bajaron un 40 o un 50% de la mortalidad, ¿no? Un poco por la falta de una política a lo mejor más seria o más en todo lo que es esto, los accidentes de tránsito, ¿no? Y acá, sí, en esto de la moto, realmente ahora un poco es por el aumento de vehículos que hay, pero más que todo es por la falta de cumplimiento, ¿no? En esas estadísticas decían que en los de la moto, el 60%, por ejemplo, maneja con una velocidad excesiva para la moto. Ellos hacían encuestas en Buenos Aires, ¿no? Y más del 30% no respetaba los semáforos. Que esto en San Francisco, si uno maneja, se da cuenta que a veces te pasan sin casco la mayoría y pasa por todos lados, ¿no? ¿Cuáles son las faltas más comunes en las que incurre el devotense a la hora de circular por las calles del pueblo? El tema de licencia. Muchos papás vienen y le sacan el permiso a sus hijos, la licencia, para manejar ciclomotor de 50 centímetros cúbicos, y después los encontramos manejando alta cilindrada, en el cual ahí eso quiere decir todavía, eso quiere decir que tiene que arrancar de casa la responsabilidad, la concientización de los padres,
sí te dan permiso para manejar un ciclomotor 50, que maneje unos 50. En realidad muchos papás vienen y sacan permiso para manejar 50 a los chicos de 15 años. De 15 años, pero me parece que todavía no deberían manejar ciclomotores. Todavía les falta un poquito más. Bueno, con respecto a las velocidades dentro del pueblo se está manejando bastante bien. No veo corriendo carrera, que eso nosotros lo que tratamos de que no haya esos accidentes corriendo carrera, pero no, dentro de todo el radio urbano anda muy bien. El escape libre lo estamos viendo sobre el tema ese, que es como cuando vos compras la moto, reglamentariamente así la moto se tiene que usar. Los otros son agregados, accesorios que los chicos le quieren poner, pero tenemos un decibelímetro que vamos a empezar a usarlo, que moto que encontremos se le va a tomar el decibel del ruido de la moto. Si supera el decibel, la moto va a ser secuestrada con acta incluida. Contramano no, tenemos, a Dios gracias, acá en Devoto, poco y nada, por ahí una que otra bicicleta, chicos que por ahí, me gustaría que los papás, ya que hacemos hincapié en esto, que los papás por ahí se sienten a hablar con sus hijos y decirles, en contramano no, porque esto es un segundo que puede cambiar la vida de todos. Por ir en contramano, por ahorrar una cuadra, por hacer más rápido, por ahí se puede llegar a convertir en una tragedia. Con los controles nuestros, que tiene que estar con la licencia de conducir, tarjeta verde, la chapa patente puesta, casco, en primer lugar el casco puesto, y cuando el inspector te dice o te da la orden de estaciónese ahí que le vamos a hacer un control, acatarse a la orden. Nada, no se exige nada raro. En lo que es esto, uno lamentablemente tiene mucha experiencia. Al hacer muchos años guardia en San Francisco, es como que más de otras afecciones cardíacas, todo eso, la accidentología es lo que más practicamos ahí, y realmente el enfrentar después la familia con estas noticias y con las trágicas decisiones, ya sea muerte, que es lo peor, pero también las grandes discapacidades que ha quedado gente muy postrada, cuadriplégica y otros daños, realmente es una tragedia para todos. Si sos o tenés algún tipo de autoridad en el tema, querés ser un buen intendente, gobernador, policía, agente municipal, muchas de esas vidas dependen de vos, que podés y debés hacer cumplir la ley que obliga al uso del casco en moto o ciclomotor. Vos, papá o mamá, no pongas en sus manos ni le regales lo que no es un juguete ni un divertimento y los expone a altos riesgos. Vos, que lo querés con locura, ¿qué estás dispuesta a hacer para no dejarlo salir sin casco? Y vos, que sabés que alguien te quiere y te espera, no te arriesgues innecesariamente. Todavía tenés mucho por vivir.